Bendícenos y bendice a aquel que ha de escuchar este mensaje, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Estamos aquí reunidos alabando el nombre del Señor. Y si tú nos quieres acompañar el próximo domingo, comenzamos aquí a las 11, hermano. Aquí estamos en Snellville. Si tú te interesa estar con nosotros un domingo, pues déjanos saber por este medio. Vamos a hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Me le he puesto bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice su palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Imagínense lo que el apóstol Pablo escribe de Moisés, en los héroes de la fe. Pero aquí es donde el punto donde me quiero enfocar, dice el 25, escogiéndose antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Oiga bien, Moisés era un príncipe en el pueblo en Egipto, pero él decidió, dice la palabra de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios, porque dice que él no miró la riqueza que él podía tener o el placer del pecado en el pueblo en Egipto, siendo como príncipe, sino que dice que vio, dice, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo, o el sufrimiento de Cristo, hermano, que pasó en la cruz del Calvario. Entonces dice Moisés, no vio, hermano, las cosas materiales que él podía disfrutar en Egipto. O sea, eran cosas que él lo pudo hacer por haber crecido en el palacio, como era príncipe. Entonces, para seguir, mire, dice, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo. Entonces Moisés dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, es tremendo lo que el apóstol Pablo escribe acerca de Moisés. Dice, puesto la mirada en el galardón, dice. Imagínense que él vio riqueza, él vio mayor riqueza en toda la riqueza de Egipto. Él vio el vituperio de Cristo, mayor riqueza. ¿Por qué? Porque a Moisés tuvo que, para que el apóstol Pablo hable así de Moisés, hermano, y es porque Moisés recibió revelación. Ustedes recuerdan que Moisés escribió los 5 libros, y Moisés, el Génesis, a Moisés se le fue revelado. Entonces imagínense la revelación que Moisés recibió de parte de Dios. El Génesis, hermano, es único. A lo mejor muchos nos admiramos que el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, hermano, pero vemos que también a Moisés se le reveló, Dios le reveló el Génesis. Entonces imagínense, hermano, quién era Moisés ante los ojos de Dios. Y Moisés, para poder dejar las cosas de Egipto, Moisés tuvo que recibir de parte de Dios la revelación, porque un día dice que bajó al corazón de Moisés visitar a los de su pueblo. Y usted sabe esa historia, que vio que uno estaba maltratando a uno de Israel, y entonces vino y mató al egipcio y lo enterró. Pero era porque ya Dios había puesto un celo en él, en el corazón de él. Y vemos lo que Moisés hizo, hermano. Huyó, se fue de Egipto, y vemos que Dios trabajó con Moisés en el desierto. Pero porque en el corazón de Moisés, me imagino que
Moisés miraba la injusticia que hacía el pueblo de Egipto al pueblo de Israel. Entonces ya cuando ya bajó al corazón de Moisés visitar a su pueblo, era porque me imagino, yo puedo entender que Dios ya estaba trabajando en el corazón de Moisés. Entonces las riquezas que vio Moisés no fue la riqueza de Egipto, sino que vio la riqueza en el vituperio de Cristo, que Jesucristo fue maltratado por nosotros. Dice en Romanos capítulo 15 y versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportarse las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces Moisés aquí, hermano, Moisés no se agradó a sí mismo, sino que Moisés buscó agradar a Dios. Moisés quiso agradar al pueblo de Israel cuando Moisés entró como un libertador y el pueblo de Israel no entendió de que Dios lo iba a usar a él como un libertador. Entonces Moisés estaba agradando al pueblo de Israel cuando lo estaba defendiendo. Y dice que nadie que no se agradó a sí mismo. Entonces dice en Romanos 15:1, y así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es agradar, dice, a nuestro prójimo, o sea, no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí viene el vituperio de Cristo, porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino que Jesucristo agradó al Padre. Jesucristo, el sacrificio que vino a hacer a la tierra, no fue agradándose a Él. O sea, a Jesucristo Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa. O sea, Él no quería tomar aquella copa, pero que no se haga mi voluntad. Aquí le estaba diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando nosotros venimos y sufrimos el agravio, hermanos, muchas veces vamos a ser ofendidos, muchas veces nos van a maltratar, muchas veces van a personas que van a desear males para nosotros, pero la Biblia dice que los tenemos que perdonar, la Biblia dice que tenemos que amarlos. Como sufriendo el vituperio de Cristo, la humillación o sea, muchas veces, hermano, es humillación, muchas veces el humillarnos a los demás, valga la repetición, hermano, es vergonzoso muchas veces, pero muchas veces nos humillamos porque Cristo vive en nosotros y sabemos que Cristo se humilló para agradarnos a nosotros. Entonces dice el 15:3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Entonces estaba diciendo la vergüenza, aquellos que te avergonzaron a ti, está diciendo el Padre, eso me avergonzaban a mí. O sea, el pecado que cayó sobre Cristo, la vergüenza de Cristo, que fue el pecado suyo y de nosotros, porque era maldición el que moría en una cruz, esa vergüenza también el Padre la sufrió. También el Padre cayó sobre el Padre esa vergüenza, porque de ver al Hijo envuelto con el pecado, entonces eso fue una vergüenza para el Padre. Pero cayeron sobre mí, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces la vergüenza de Cristo también cayó sobre el Padre, hermano. Eso, el vituperio, la vergüenza, lo humillaron, le escupieron la cara, lo bofetearon, siendo Él un Dios, y lo crucificaron, hermano, lo humillaron. Esa humillación, ese vituperio que fue sobre Cristo también cayó sobre el Padre, porque el Padre ve al Hijo envuelto en el pecado, llevando la culpa del mundo, hermano, y el mundo dice que le había dado la espalda a Dios. Todos nos habíamos descarriado. Entonces, pero vemos que Moisés, hermano, vemos en Moisés que Moisés también, él negó, hermano, el ser, la honra que él podía tener en Egipto por ser un príncipe. Él eligió, dice, ser pasar la vergüenza, la humillación que donde él pasó, tuvo que matar a un egipcio, tuvo que huir él de su pueblo, del pueblo donde él había crecido. Pero él no quiso, hermano, disfrutar la riqueza de Egipto,
por amor al pueblo de Dios. Porque Él decidió sufrir juntamente con el pueblo de Dios. Porque él, hermano, no había puesto la mirada en las cosas de Dios, sino que Él estaba viendo en la bendición que Dios tenía para el pueblo de Israel. Entonces, mire que dice, hay varios versículos, hermano, pero déjenme buscar lo que Corintios. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el apóstol Pablo, hermano, a él no le importaba el ser humillado, hermano, pero por amor a Cristo lo hacía. ¿Por qué amor a Cristo? ¿Por qué amor a Cristo? Porque Moisés vio el vituperio de Cristo. Y entonces cuando él miró el vituperio, el sufrimiento, la humillación de Cristo, entonces Moisés, hermano, decide sufrir juntamente con el pueblo de Israel, porque él sabe que Dios lo ha levantado como libertador, que es el hombre que Dios va a usar para levantar al pueblo, para libertar su pueblo. Entonces Pablo lo que está diciendo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque el apóstol Pablo, hermano, era afligido, era angustiado, él era castigado, pasaba frío, pasaba hambre, pasaba desnudez, pasaba escasez. Hermano, el apóstol Pablo estuvo cerca de morirse, pero él lo hacía por el vituperio de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por amor a Cristo, porque él vio el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Entonces el apóstol Pablo se entregó por amor a Cristo, a la obra de Dios. Dice 1 de Pedro 4, versículo 4 capítulo 4, versículo 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios se reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Glorificamos a Dios, hermano, por lo que pasamos, por lo que pasemos, por la necesidad que pasemos, por el desierto que pasemos, por todas aquellas cosas que podemos pasar, hermano. Pueden ser por humillación, pero nosotros, hermano, en nosotros se va a glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue vituperiado Él fue, hermanos, humillado por nosotros, por nuestra culpa. Entonces Cristo, hermanos, se humilló por amor a nosotros. Entonces, Él tuvo una causa, el por qué hacerlo, hermano. O sea que Cristo, hermano, el sufrimiento, hermano, de Cristo se tiene que manifestar ahora en la iglesia. El sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo, hermano, ahora se tiene que ver en los hijos de Dios. Hermano, por Cristo a lo mejor, por el mundo, hermano, Cristo blasfema en el nombre de Cristo. Pero por medio de la iglesia nosotros glorificamos el nombre de Jesús. Porque de parte de ellos eres blasfemado. ¿De quién? De aquellos que aún no conocen el amor de Dios, de aquellos que aún no conocen el sacrificio de Jesucristo, aquellos que no conocen aún la humillación de Cristo, la vergüenza de Cristo, el padecimiento de Cristo. Entonces, como ellos no conocen, no se les ha revelado el sacrificio de Cristo, hermano, entonces ellos blasfemando en contra del nombre de Jesucristo, porque no lo conocen, no conocen
al Hijo de Dios. Entonces, pero ya usted y yo conocemos el sacrificio de Cristo, conocemos ese sacrificio de amor, conocemos esa humillación que Él llevó por nosotros, sabiendo que éramos nosotros que teníamos que llevar esa culpa. Entonces ahora, hermano, usted y yo podemos glorificar el nombre de Dios porque podemos entender de que un día estábamos muertos en vuestro delito y pecado, pero que ahora por el sufrimiento, por la vergüenza, por el vituperio que pasó Jesucristo, hermano, ahora usted y yo podemos alcanzar vida eterna. Miren lo que dice Hebreos, ya estoy terminando, dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento y llevando su vituperio, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, mire, hermano, lo que está diciendo aquí en Hebreo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuándo fue de la puerta, hermano? Cuando Él salió camino a donde lo iban a crucificar. Salió de la ciudad afuera. Y dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros tenemos que seguir a Cristo hacia la muerte. Ya que Él llevó nuestro vituperio, Él llevó nuestra culpa. Y no solo Él la llevó, hermano, sino que Él murió por nuestra culpa. Entonces nosotros, por la vergüenza que Cristo llevó ya, hermano, entonces nosotros tenemos que seguirlo a Él y morir también, tomar nuestra cruz y morir juntamente con Él. O sea, tomar nuestra cruz, eso es lo que nos toca ahora, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Él es el camino. Él nos muestra las cosas, cómo hay que hacer. Él vino a ser el ejemplo. Entonces ahora, hermano, en lo espiritual nosotros tenemos que salir, hermano, del mundo. Salir del mundo y morir a nuestros deseos. Vivir a la vida cotidiana, vivir a la vida que nos gusta a nosotros. Del placer del pecado. Tenemos que salir, hermano, para agradar a Cristo. Porque alguien que ya toma su cruz y va camino a la muerte no anda pensando en pecar. No anda pensando en poner la mirada en las cosas terrenales, sino que él va camino a la muerte. Entonces él ya no pone la mirada en estas cosas terrenales. Y dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. Entonces es algo que nosotros podemos dar a Dios, hermano. Sacrificio de alabanza, frutos del labio, ¿cómo? Confesando el nombre de Dios, diciendo que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es eterno, que grandes son sus misericordias, hermano, exaltando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que por medio de Jesucristo ahora usted y yo alcanzamos la salvación y fuimos acercados a Dios. Y dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, esto es donde yo me quiero enfocar. El 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es la ayuda mutua? Ayudarnos los unos a los otros, hermano. O sea, no agradarnos ya a nosotros. Cuando Dios daba esta palabra, hermano, ponía esta palabra en mi corazón, es, hermano, que Dios quiere que usted y yo nos interesemos en nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos interesemos en el prójimo. ¿Por qué? Si usted ve, Moisés no se interesó en sí mismo, no se agradó a sí mismo, sino que él quería agradar a Dios para ser usado como el libertador que Dios usó para sacar al pueblo, para sacar a su pueblo de la esclavitud.
Entonces Moisés, hermano, se tuvo que despreciar a sí mismo y despreciar lo que le pertenecía para agradar a Dios. Entonces, y Jesús se tuvo que despreciar, se tuvo que despojar de todo lo de él para venir y morir por nosotros. El apóstol Pablo, hermano, él moría, hermano, todos los días. El apóstol Pablo, hermano, con tal de llevar el mensaje de salvación, de libertad, con tal de llevar aquel mensaje de amor, al apóstol Pablo no le importaba ser apedreado, al apóstol Pablo no le importaba pasar frío, al apóstol Pablo no le importaba a pasar hambre, al apóstol Pablo no le importaba nada de eso. Su vida había dado por la causa de Cristo, por el vituperio de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, por amor a Cristo. Él se entregó a la obra de Cristo para llegar a aquellos que aún, hermano, no se le ha revelado el Hijo. Aún no se le ha revelado Cristo en sus corazones, hermano. Entonces eso es lo que Dios quiere que tú y yo en esta hora, hermano, nos interesemos por el prójimo, nos interesemos por aquella persona, hermano, que no conoce a Dios, que está en el olvido, que está allá, hermano, viviendo en su mundo, en sus pecados. Pero Cristo quiere que tú y yo nos interesemos. Pero ¿cómo, hermano? Cuando tú y yo comencemos a aborrecernos a nosotros mismos, cuando tú y yo en verdad, hermano, podamos entender que somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Pero para qué? Para que Dios pueda llegar hacia los demás. Entonces, mire, hermano, lo que dice donde yo quería llegar, hermano. Lucas capítulo 16 y versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, usted me imagino que ha escuchado esta historia del rico y Lázaro, hermano. Entonces, cuando vemos aquí que dice que este rico, hermano, se la pasaba en fiesta, hacía fiestas grandes y se la pasaba bien, pero Lázaro, el mendigo, estaba ahí a la puerta, dice, deseando la migaja de lo que caían de la mesa, dice. Pero también dice, hermano, y esto fue Jesús que lo contó, hermano. Y dice que cuando murió Lázaro, dice que por Lázaro vinieron los ángeles y lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham. Pero cuando murió el rico, dice que, hermano, que fue enterrado. Fue enterrado. Entonces hay una Biblia que no lo escribí. Permítame si le encuentro ese versículo, hermano, en esa Biblia que me gusta como dice. Ahora que lo puedo encontrar. No lo escribí, pero dice en las Torres Amar, dice que fue enterrado, pero que fue enterrado en el infierno. O sea, no dice, hermano, solo esta Biblia que yo le leí, la Reina Valera 1960, dice que fue enterrado nada más, pero en las Torres Amar dice que fue enterrado en el infierno. En el infierno. Entonces, hermano, ¿qué es lo que...? Y muchas veces ponemos que pobre Lázaro, porque Lázaro era un mendigo, Lázaro pasaba necesidad, Lázaro estaba enfermo, Lázaro pasaba hambre, Lázaro le pegaba el sol, a Lázaro le caía la lluvia, Lázaro era abandonado, no se escucha que tiene familia, Lázaro, los perros le lambían las llagas. O sea, Lázaro era un olvidado para la sociedad, hermano. Me imagino que hasta para el rico Lázaro caía mal. Porque imagínese una persona rica en su mansión, en su casa, y que haya un mendigo ahí, hermano, todo llagoso, todo con la ropa sucia, con la ropa, hermano, mal vestido, hermano. Imagínese para qué rico le caía mal Lázaro.
Imagínense que este tipo no le daba de comida a Lázaro, porque dice que Lázaro anhelaba, deseaba de las migajas que le caían de la mesa de aquel rico. Y nosotros podemos ver al pobre Lázaro ahí, aquel miserable, aquel hombre que no vale nada, aquel hombre sin sentido, o sea, para la sociedad, Lázaro no era nada, sino que a lo mejor caía mal a esta persona rica. Pero cuando viene Dios, hermano, y nos muestra el por qué Lázaro tenía que estar ahí, por qué Dios permitió que Lázaro vivía en esa puerta de ese rico. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Lázaro murió, imagínense qué hermoso, hermano, la Biblia no dice que Lázaro fue enterrado, sino que dice que cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, hermano, dice que este rico fue enterrado. Y en la Torre Samad, si usted la lee, dice que fue enterrado en el infierno. Entonces cuando habla, hermano, cuando se entierra a alguien, esta persona se va, hermano, a dejar y la gente se acuerda un par de días, un par de semanas, un par de meses, pero ya con el tiempo esta persona queda en el olvido. Es raro los que se acuerdan de aquellos que fueron a enterrar, hermano, una vez al año. Entonces este rico quedó olvidado, fue enterrado, fue olvidado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora nos muestra estas escrituras en lo espiritual. A lo mejor usted y yo miramos al pobre mendigo, miramos al pobre Lázaro, ahí todo sucio, no vale nada. Y a lo mejor en nuestras vidas hay personas que usted y yo las despreciamos. A lo mejor en nuestras vidas hay personas que nos caen mal cuando nos predican del Evangelio. O a lo mejor hay personas, hermano, cuando a mí me comenzaron a evangelizar, a mí me caían mal las personas. A mí me caían mal las personas. Y estas personas, a lo mejor para usted era Lázaro, aquellos miserables, aquellos que los cristianos son los más miserables, los cristianos son los que caen mal, los cristianos son aquellas personas, hermano, que nadie quiere estar cerca de ellos. Porque nosotros los vemos así como miserables cuando usted y yo éramos, hermano, incrédulos, cuando usted y yo éramos, hermanos, pecadores, cuando usted y yo, hermano, estábamos cegados en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra malicia. Y para nosotros los cristianos eran unos mendigos. Los cristianos eran unos miserables para usted y yo. Pero cuando Cristo vino, hermanos, y nos abrió el entendimiento, podemos entender, hermano, que aquellas personas son más valiosas de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Aquellos que nos han predicado el Evangelio son las personas más valiosas que Dios ha levantado. ¿Por qué? Porque fueron personas, hermanos, que Dios ha levantado como un instrumento para llegar a nuestras vidas y poder revelarnos el Evangelio. Esas personas se negaron a sí mismas. Esas personas, hermanos, pudieron entender de que ellos son unos instrumentos de Dios y que Dios los usa para llegar a aquellos altivos. Porque éramos altivos, éramos arrogantes. Los despreciábamos, hablábamos mal de ellos. Hay muchos que los castigan, a muchos los bofetean, a muchos los escupen en la cara, a muchos les cierran la puerta en la cara, hermano, porque somos altivos. Los despreciamos y estas personas es la misericordia de Dios que nos está enviando por medio de sus instrumentos. Entonces cuando vemos a Lázaro, hermano, miserable Lázaro, todo llagoso, pobre, hermano, pero lo que el Señor ponía en mi corazón, Lázaro, era el instrumento que Dios había puesto en esa puerta de ese rico para poder llegar al corazón de ese rico aquí en la tierra. Pero la arrogancia, por lo dice la Biblia, que las riquezas de este mundo cega al hombre. Porque es muy difícil que se salven los ricos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque han puesto la mirada en las cosas terrenales, han puesto la mirada en las cosas de la atracción de los ojos. A qué rico le caía mal a aquel Lázaro, me imagino. Pero era un instrumento. Lázaro había entendido de que él estaba haciendo el instrumento para Dios llegar
al corazón de ese rico. Porque Dios, hermano, en su misericordia no quiere que el hombre llegue al infierno. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que Dios no hizo el infierno para el hombre, sino que Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles caídos. Dios no hizo el infierno para los hombres. Corazón de él, me imagino que le caía mal Lázaro al verlo en su puerta. Pero Dios, hermano, en su bendita misericordia, no quería que este rico llegara al Hades. Porque en el Hades es olvidado todo hombre. Ahí no se acuerda nadie. Entonces Dios, Jesús nos muestra, hermano, que ante él nadie se va a justificar, porque este rico Dios le había puesto a Lázaro. Dios le había puesto a Lázaro ahí como un instrumento para poder llegar al corazón de él. Entonces vemos que aquel está ahora. Entonces él le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje sus dedos y moje la punta de mi lengua, porque aquí me estoy quemando en este fuego. Abraham le dijo, es imposible. Los de allá no pueden venir aquí, ni los de aquí pueden ir allá. Tú, le dice, en tu vida ya recibiste los bienes. Lázaro también recibió males. Hermano, esto es lo hermoso. Ahora Lázaro, le dice, qué lindo, Señor, la palabra de Dios. Ahora Lázaro está recibiendo consuelo. Ahora Lázaro está recibiendo amor. Ahora Lázaro está siendo consolado en el seno de Abraham. Y cuando estaba en el seno de Abraham, recuerda cuando aquel discípulo estaba, dice, al lado de Jesús, recostado en su pecho, era porque era amado por Jesús. Entonces Lázaro estaba siendo amado, ya no despreciado. Ya no estaba siendo despreciado como fue en esta tierra. Ahora Lázaro estaba siendo amado por la eternidad. Pero ahora el rico iba a pasar toda la eternidad en sufrimiento, en tormento, en angustia, en dolor, en desesperación, sin oportunidad, hermano. Ya cuando una alma llega al Hades, al infierno, ya no hay oportunidad. Es en esta tierra que hay oportunidad. Mire lo que dice este versículo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Tengo 3 Biblias. La NBE y la LBD. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire lo que dice NBE. Dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por rey. Hermano, esta Biblia NBE. Dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por rey. Moisés, hermano, no quería la bendición, la riqueza de Egipto, sino que él quería el galardón que Cristo daba al servirle a él. Lázaro, hermano, recuerde que usted y yo, hermanos, nosotros somos desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo dice que Dios nos hizo. Nosotros somos un espíritu y Dios nos dio un cuerpo. Entonces somos un espíritu metido en este cuerpo. Usted y yo traemos un propósito. Se nos predica que hay un propósito en nuestras vidas, porque fuimos creados según su propósito, dice la Biblia. Fuimos creados. Entonces el propósito de Lázaro que Dios había puesto en él era para poder llegarle a ese rico. Puso a aquel hombre necesitado, hermano. Hermano, usted ve a un hombre con llagas. Usted ve a un hombre con hambre, mal vestido, lo ve bajo el sol, lo ve bajo la lluvia. Tiene que conmoverlo, hermano. Porque si no lo conmueve, es porque su corazón está entenebrecido, hermano. Es porque hay dureza en su corazón. Así pasó con este rico. Miró a Lázaro en aquella angustia, aquella necesidad, pero no fue movido a misericordia. Su corazón estaba engrosado con los deleites de este mundo. Pero hermano, Dios solo quería librarlo del Hades, librarlo del Seol, hermano. Pero aquel hombre no pudo abrir el corazón a Dios. Hermano, tú y yo solo somos instrumento de Dios, instrumento de justicia, esa es su palabra. Muchos no hemos entendido de que somos instrumento,
cuando venimos y creemos en Dios y le damos nuestra vida a Dios. Usted ve a la humanidad, cuando usted y yo éramos inconversos, éramos instrumento de la maldad, de la mentira, del diablo. Hacíamos lo que el diablo nos hacía hacer, nos decía hacer. Ahora, hermano, muchas veces nosotros solo que en Cristo Jesús venimos y queremos una vida próspera, una vida bonita, una vida buena, una vida agradable. Sí, Dios te la puede dar, pero Dios nos hizo con un propósito. Tú no sabes si Dios te va a hacer pasar necesidad, porque cuando te esté pasando por esa necesidad, tú vas a llegar a otro. Tú no sabes si Dios te hace pasar por esa enfermedad, porque usando esa enfermedad puede llegar a otro. Dios puede usar, hermano, de la diferente manera. Dios puede usar todo. Dice que todo obra para bien conforme a lo que vivimos, conforme a la voluntad de Dios. Todo. Muchas veces solo queremos ser usados, hermano, en cosas bonitas. Queremos que Dios nos use, hermano, con multitudes. Queremos que Dios nos llene de riqueza, de prosperidad. Queremos que Dios nos ponga sobre de otros, gobernar los otros. Eso es bonito. Pero cuando a Dios le toca, Dios te hizo con el propósito de poner una enfermedad en ti. Pero por esa enfermedad Dios va a llegar a los demás, hermano. Nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos, hermanos, cuántos sacrificios, cuántos hombres se sacrificaron, hermanos? Y por medio de este sacrificio, mucha gente llegó al Evangelio de Dios. Ese fue el propósito, ese fue el plan de Dios. Ese fue, hermano, con lo que Dios te predestinó. Lázaro había sido predestinado para ser mendigo, para poder llegar a aquel hombre rico. Si tú eres cristiano y estás pasando por el desierto, estás pasando por una prueba, estás pasando por la muerte, por una enfermedad, por una pérdida, déjame decirte que lo único que tenemos que hacer es glorificar el nombre de Dios, porque muchas veces no entendemos el plan de Dios, pero los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Y si Dios tiene que matarme a mí para llegar a mis familiares, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que hacer que yo muera para llegar a mis familiares, Dios lo va a hacer. Y yo lo acepto porque yo, desde que acepté a Jesucristo en mi corazón, yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. A lo mejor tu jefe te maltrata, tu jefe te trata mal, tu jefe en tu compañía nadie te quiere, pero a lo mejor Dios lo que quiere es que tú representes a Cristo y puedan ver el vituperio de Cristo en ti, puedan ver el amor de Cristo en ti, y estas personas puedan ver algo diferente y puedan llegar a Cristo. Somos instrumentos. Nunca te olvides de Lázaro, solo fue un instrumento para Dios poder llegar a aquellos que están en el olvido, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos den el paso al arrepentimiento. Esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón, hermano. Espero que le bendiga tu vida. Voy a hacer una oración para quedar terminado. Señor, te damos gracias a Dios en esta hora, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu bendición, por traer entendimiento de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que solo somos instrumento en tus manos, que tú haces con nosotros lo que quieras, Señor bendito. Porque tu palabra dice que tú dejaste aquellas 99, y Señor, y tú te fuiste por aquella que se había perdido, Dios. Señor, si nuestras vidas te sirven en algo, Señor, aquí estamos. Úsanos como un instrumento de justicia conforme a tu voluntad, no conforme a mis deseos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Obra tú en nuestras vidas, Padre, y te pongo a aquellas personas que aún no conocen de ti, que tú pongas un instrumento en sus caminos, Señor, para que te puedan encontrar a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor bendito, gracias.